El principio está solo en querer informarse de qué es lo que está pasando. Ya ahí vas a tener una revelación de lo que de verdad pasa en origen, y con las personas que trabajan en origen, el que cosecha el cerezo, el finquero, las familias que son contratadas para cosechar ese café, cómo, en las condiciones que viven, cómo se les paga y tal. Ya ahí vas a tener una revelación muy importante si eres profesional del café. El café, como lo conoce la mayoría de la gente, solo es un producto, una comodidad, ¿no?, que se dan todos los días de tomar café en masa. Ese ritmo de trabajo, ese ritmo de consumir ese café, de procesarlo, de prepararlo para exportación, no sé dónde puede llegar eso. El café comercial yo lo veo así, una visión muy masiva, de mucha marca. Nosotros nos movemos en el tema de especialidad, algo mucho más, muy diferente, con otro tipo de consumidor, otro tipo de precio, otro tipo de elaboración, una elaboración más artesanal, etcétera. Y tenemos un punto de vista muy diferente. The product being a commodity, like coffee, and it's traded in the world, and somebody decides the price. If we depend only on capital before we do things, nothing will ever happen, because I don't print the money, you don't have the money, you don't trust me, and you only trust the money before you trust me, then nothing will ever happen. To really understand the real life of the small farmer inside this big industry, we have millions of people who provide the coffee, but they don't really have a good voice. And that wasn't really my mission, but was to find a solution how, in our smallness, we could have an impact for ourselves, but also in the industry. Hay que ser más abierto con la información, hay que ser más inclusivo, esa creo que es la palabra, hay que ser más inclusivo porque el café lo es. Los viajes a orígenes son lo más inclusivo que hay, la gente te abre las puertas a su casa, te enseña su tradición familiar, te enseña cuál es el trabajo de día a día, la inversión que están haciendo, no hay secretos, ¿sabes? O sea, estás desayunando en la casa de la gente tomando su café y creo que hay que poder traducir esa manera de ser inclusivos allá a no solo el cliente aquí, sino a nuestros compañeros del medio. Ir a las fincas de café, traer información para acá, educar a la gente de aquí de lo que vemos allá. Y esas creo que son las herramientas que nosotros tenemos ahorita con las que podemos ayudar a que este proceso sea más interesante para todos, más informado. Una buena manera de empezar es de enfocarnos más en el país de origen. En países de Centroamérica se acostumbra que durante la cosecha las familias de la región se mudan por una época a la finca, están ahí de paso. Entonces no tienen servicios, no tienen agua limpia, no tienen los medios para poder comer. Estas familias vienen con sus hijos, con sus mascotas, o sea, viene la familia entera. Un buen comienzo es compartir información transparente, de verdad. Que yo te diga que hay transparencia y te diga de dónde viene tu café y te muestre una foto de esa finca, no es transparencia. Eso es yo agarrando las fotos y por temas comerciales mostrándote lo mejor de lo que yo vi. Transparencia es mostrar de verdad cómo has procesado, de verdad las condiciones de trabajo de esas personas, sean malas o sean buenas. Hay muchas personas que trabajan en buenas condiciones, eso lo podemos mostrar también. Pero mostrar buenos y malos ejemplos y tratar
normalizarlo. Eso es un buen comienzo. Si podemos de alguna manera, a través de pagar un precio correcto por el café o de asegurarnos que esa trazabilidad de verdad está llegando al productor, podemos tratar de que llegue algunos dólares o euros a esas personas y que eso mejore. And when you show the results of working in a direct trade environment, then they're back on the table talking. We're starting that slow process now of reversing the trend because more farmers are believing that we have a good option for them, so now they're ready to come back to coffee. That option will be very good for us if we have the best quality. If you have the best quality, you can go and look for the best market. For me, specialty has to be the way to go. This is a product of work of human hands. It's a product of nature. Without the land, you don't have coffee. Without the human beings working it, if we want the best, then we have to give the best. Farmers know better than me even how to do farm because people at my age who have been growing coffee for all of their adult life and grew up in coffee, they have good instincts about coffee. And what unfortunately sometimes we come from the industry so strong that we come in to train the farmer, that the farmer feels they don't know anything, so they sit back and say, well, tell me how to do this, tell me how to do this. And they already know what to do. In fact, they know a lot more than what we think they know. We're too presumptuous in our industry. And a good word, empowerment, dignity of the individual. If the simple things which we all know how to do, you know, we all on this planet know how to respect some other person. When you respect somebody, it means that you're showing them that they're as dignified as you think yourself are. So, if we bring human dignity, then we can begin to see the full potential of that individual, because you know, give it back to us and even more. Me interesa mucho qué va a ser de las siguientes generaciones que aborden el café, de la gente que se va a involucrar dentro del café, si estamos teniendo la capacidad en realidad de darle a la siguiente generación de gente que abra cafeterías, tostadurías. O sea, nosotros estamos empezando, claro, pero parte de nuestra responsabilidad es generar un espacio después para que las nuevas personas que se vayan a involucrar en el medio pues tengan la información clara, tengan los procedimientos claros, las intenciones claras, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es querer informarte y luego poder asimilarlo, poder digerirlo y de alguna manera en tu trabajo, si eres tostador, si eres barista, ser responsable al tratar ese producto, no desperdiciarlo si sabes que hay tanto trabajo detrás y dependiendo de en qué parte de la cadena de valor estás, tratar de tener un impacto.